la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. El tema del día de hoy es llegando hasta aquí, Hechos 26, 24 al 28. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Tomar así. El apóstol Pablo en esta ocasión está haciendo su defensa ante el rey Agripa. Y también estaba presente el procurador, que era procurador gentil, Festo. Entonces, él hace primeramente una narración de cómo el Señor lo escogió para anunciar el Evangelio. Muchas personas que oyen el Evangelio están llegando hasta este punto. Es el caso que nos ocupa hoy aquí. Primeramente, el apóstol Pablo está haciendo su defensa ante el rey Herodes Agripa II. Herodes era judío y estaba muy familiarizado con las cuestiones del judaísmo. Festo, el procurador de Judea, al escuchar el mensaje acerca de los profetas y de Moisés, que ellos habían dicho que había de suceder en el porvenir cuando ellos vivieron. Esto era que el Cristo había de padecer y que siendo el primero de la resurrección de los muertos, iba a anunciar al pueblo, luz al pueblo y a los gentiles. Esto, como era gentil, probablemente no había podido seguir en absoluto el hilo de los argumentos, de la argumentación del apóstol Pablo. Totalmente incapaz de apreciar a un hombre lleno del Espíritu Santo, acusó impulsivamente a Pablo de haber enloquecido a causa de las muchas letras. Sin traza alguna de irritación, el apóstol, ni de descontrol, negó serenamente la acusación y enfatizó que sus palabras eran de verdad, de cordura, y luego expresó su confianza de que el rey conocía la verdad de lo que había estado diciendo. Y dirigiéndose directamente al rey, Pablo le preguntó: ¿crees, oh
rey Agripa a los profetas. Y luego él mismo contestó su pregunta que le estaba haciendo. Y él contestó su propia pregunta diciendo, yo sé que crees. El sentido del argumento es inequívoco. Pablo le estaba diciendo, en efecto, de que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Tú también crees su testimonio. Es como decirle al rey Agripa, tú también crees tu testimonio. ¿O no, Agripa? Era lo que Pablo estaba diciéndole. Como entonces me puedes acusar, los judíos, me pueden acusar los judíos de un crimen merecedor de muerte. ¿O cómo podrías tú condenarme por lo que tú mismo crees? Agripa sintió la fuerza del argumento y queda indicado por las palabras que él contestó y dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Si Agripa hablaba con sinceridad, expresó el ferviente deseo de que con poca o con mucha persuasión, tanto Agripa como todos los presentes pudiesen entrar en los gozos, en las goces y bendiciones de la vida cristiana. Que compartiesen ante todos los privilegios de Pablo y fuesen hechos tales, tal cual era. Él era cristiano, excepto por aquellas cadenas, porque estaba preso él. Al parecer el mensaje del apóstol Pablo había cautivado con mucho y se sienten como muchos en el tiempo de hoy se sienten cautivados por el evangelio, por el cristianismo. Y vemos como muchas personas en el tiempo de hoy están llegando hasta aquí. Mientras la fe cristiana anunciada por Cristo y sus apóstoles apareció en el mundo, ha habido muchos persuadidos a ser cristianos, mas viendo que de nada vale ante la presencia de Dios en llegar tan solo a ser casi cristiano, ¿verdad? Es de mayor importancia que consideremos primero lo que significa el ser la persona casi cristiana. Y vemos una escritura en Marcos 13, versículo 19. Dice, palabras del Señor Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquellos que predican el mensaje del reino definen la semilla como la palabra del reino. La tierra representa a aquellos que oyen el mensaje. El camino duro habla de aquella persona que rehúsa recibir el mensaje.
oye el Evangelio, pero no lo entiende. Y no porque no pueda, sino porque no quiere. Se puede decir sin lugar a dudas que los hombres son salvos oyendo la palabra de Dios y arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo, que murió por todos los pecadores del mundo, siempre y cuando hagan lo que Él está diciendo. Mateo 13:4 dice, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Las aves son una imagen de Satanás. Él arrebata la semilla de los corazones de estos oidores y coopera con ellos en su esterilidad. El rey Agripa y Festo eran oyentes de tierra dura, como muchas personas en el tiempo de hoy, como están viviendo, en la forma que están haciendo. Pero rechazar la palabra que el Señor Jesús nos ofrece para que seamos salvos de la ira venidera, aunque digamos sea difícil, conlleva sacrificios, en la seguridad de aceptarla es entrar en el camino definitivo que conduce a la paz y a la felicidad. Rechazarla es tomar el camino equivocado, el camino que conduce infaliblemente a la muerte y al juicio. Tras aceptar la ayuda de Cristo y la dirección del Espíritu Santo y encontrar así la fuerza para todo lo que implica ser un verdadero cristiano, esto es andar en el camino de Jesucristo. El resultado de ser verdadero cristiano es la vida eterna. Un hombre pasa del estado de la muerte al estado de la vida y del estado de la condena al estado de la justificación. Cuando un hombre es verdaderamente justificado, es verdaderamente un cristiano, nunca es condenado a morir, todo lo contrario, es declarado justo y se le da la vida eterna. Nos dice en Juan 5:24, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Palabras textuales de Jesús adviertan la manera descriptiva de decirlo. Ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. Piense también que el hombre actualmente está en un estado de muerte. Esto es que el hombre está en proceso de morirse y morirá. Él no puede tener este proceso.
Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El significado básico de la muerte es la separación. Nunca significa extinción, aniquilación o inexistencia, inactividad. Muerte es la separación de una persona del propósito o uso para el que estaba diseñado. La Biblia habla de 3 muertes. Una, la muerte física, la separación del espíritu o vida del hombre del cuerpo. Esto es lo que los hombres comúnmente denominan muerte. Es cuando una persona cesa su existencia en la tierra. Primero de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fue por un hombre que entró por primera vez la muerte en el mundo. Este hombre fue Adán. Por su pecado vino la muerte sobre todos los hombres. Dios envió a su Hijo al mundo como hombre para deshacer la obra del primer hombre y para elevar a los creyentes a un estado de bienaventuranza como jamás podría haberse conocido en Adán. Así fue por Cristo Jesús que vino la resurrección de los muertos. Adán y Cristo son presentados como cabezas federales. Esto significa que ellos actuaron por otras personas y todos los que están relacionados con ellos están afectados por sus acciones. Todos los que descienden de Adán mueren. Todos los que están en Cristo serán vivificados. Amén. Es decir, solo los creyentes en el Señor. Ellos serán levantados de entre los muertos para morar eternamente con el Señor. Y vemos la muerte espiritual es la separación del espíritu o vida de un hombre de Dios mientras vive y anda sobre la tierra. Esta muerte es el estado natural de un hombre en la tierra sin Cristo. Dios ve al hombre todavía en sus pecados y lo ve muerto para él. Efesios 2, del 1 al 5, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Por gracia sois salvos. La muerte espiritual habla de una persona que está muerta, mientras un hombre natural que vive en este mundo actual. Pero se dice que está muerto para Dios, para cuestiones espirituales también, y que únicamente es Él que verdaderamente ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Salmo 50:16. Pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca. El juez supremo de los hombres se dirige a los que profesan ser verdaderos creyentes, pero cuyas vidas contradicen abiertamente la verdad. Él niega que ellos tengan ningún derecho a recitar con aparente piedad las Sagradas Escrituras, ni pueden reclamar tampoco las bendiciones del pacto para sí mismos. Entonces dicta una serie de acusaciones Dios contra ellos. Es decir, como muchas personas hacen, ¿verdad? Narran las leyes de Dios, de las Escrituras, pero el Señor, nuestro Dios, le está diciendo, si veías al ladrón robar, tú ibas con él, y con los adúlteros era tu parte también. Así es esto, así es lo otro, varias cosas. Y a la vez estaban narrando las leyes de Dios. O es como aquel que narra la Escritura y está diciendo, no, pues aquí dice esto, pero no se sujeta a lo que Dios está mandando. Y nosotros, para poder hablar la palabra de Dios, hay que sujetarse a ella. Es lo que está señalando esta parte de la Escritura. Y por eso vemos cómo se puede ser un verdadero cristiano. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues digamos, como señala la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en Marcos 12:30, palabras del Señor Jesús: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Está diciendo, cuando el amor de Dios entró en su corazón y se posesionó, de quien ama así se regocijó en Dios y su palabra, y en el Señor está su delicia.
en quien da gracias a su Señor, y todo en el nombre de Jesucristo. Él es decir, es el deseo de su alma. Cuando este mandamiento impera en nuestro espíritu, engendra una disposición correcta para cumplir cualquier otro deber. El amor es en el corazón. El afecto conductor de los demás. El amor de Dios es la gracia conductora en un alma regenerada. Cuando esto existe, todo va bien. Cuando esto falta, de nada sirve todo lo demás. Dice el 1 de Corintios, si yo hablase en el capítulo 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, decía el apóstol Pablo. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no habrá rivales de Dios en el trono de nuestro ser. Ningún otro mandamiento será gravoso si somos llevados en alas del amor de Dios. Seremos felices siempre. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice San Juan, no son gravosos. Está compendiada en esa profesión de la salvación. Jesús es el Señor. El cristianismo no vence al mundo con la fuerza de las armas, o del dinero, ni de la oratoria, sino con la fuerza de la fe. Jesús es el camino al Padre. Juan 14:6. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gran afirmación, pero aún lo sería más para un judío que la oyera por primera vez. En ella, el Señor Jesús tomó tres grandes concepciones básicas de la religión judía e hizo grande declaración de que en él se había hecho una realidad. Los judíos hablaban mucho del camino por el que había que andar y de los caminos de Dios que Moisés le dijo al pueblo de parte de Dios: no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os mandare. De manera que la salvación es solamente por medio de Jesucristo. Y vemos cómo
Pero muchas personas no creen que sea así. En el tiempo que estamos viviendo, muchas personas dicen en la actualidad andar en todo el camino y dicen que no importa lo que uno crea, siempre y cuando crea con sinceridad. ¿Será válido eso? Dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y que todas finalmente te llevan al cielo. Pero advierta, la autoridad suprema que nos está hablando, el Señor Jesús, nos habla. Es decir, el Señor Jesús, que vino del cielo, es el que nos hace esta revelación. Y vemos cómo nos está señalando en esta parte de Escritura, el Señor Jesús, Él no es uno que enseñe verdad. Él es la verdad. Amén. Es la encarnación de la verdad. De manera que los que tienen a Cristo tienen la verdad. Por lo cual no se encuentra en ninguna otra parte, solamente en el Señor Jesús. Amén. En ninguna otra parte está la verdad, solamente en el Señor Jesús. Amén. Y por lo tanto, entrégale tu vida al que murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Y que es la verdad suprema que te lleva a la salvación. Pero muchos podrán estar llegando hasta aquí, como el rey Agripa II, que pudo sentirse conmovido y casi cristiano. ¿Y qué decimos del procurador gentil, Porcio, que oyó la defensa de Pablo acerca de la visión celestial que tuvo y no pudo ser conmovido para creer lo que Dios hace para con todos los pecadores, para que sean salvos? Todo lo contrario, arremetió contra Pablo, diciéndole que había llegado a la locura por las muchas letras. Pero no es de extrañar que lo que predicamos los cristianos a los incrédulos les parezca locura. Pero fíjense lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria a Cristo. El mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. La muerte en la cruz estaba asociada con la idea de que todo es vergonzoso y deshonroso. Hablar de la salvación solo por los padecimientos y la muerte de un crucificado era algo
apropiado para suscitar solo un escarnio, sin paliativos en los corazones de los tales. Los griegos eran amantes de la sabiduría en el sentido literal de la palabra, filósofos, pero vemos que habían, digamos, como nos dice aquí la palabra de Dios, eran amantes de la sabiduría en el sentido literal de la palabra, pero había nada del mensaje del Evangelio que atrajese su soberbia. Para ellos el mensaje del Evangelio era locura. Entonces eso lo desestimaban como una locura. Y del conocimiento, para nosotros que somos salvos en el Evangelio, es poder de Dios. Los que oyen el mensaje, los que aceptan por la fe, tiene lugar en sus vidas el milagro de la regeneración. Para concluir, Agripa era un conocedor de las Escrituras y las profecías, porque él era judío, y hablaban de la venida de Jesucristo. El rey Herodes Agripa II profesaba la religión judía y tuvo la oportunidad de ser un verdadero cristiano. Y sin embargo, en aquellas circunstancias en que se hallaba Agripa, vemos que nomás llegó hasta aquí. No pudo pasar del judaísmo al cristianismo, porque en el fondo estaba su perversa condición espiritual que le impedía dar cabida cordial a la palabra. Y vemos la palabra de Dios así también en el presente tiempo. Las personas no quieren dejar su condición espiritual e impide, ya que se encuentran tan a gusto con el pecado, aunque sea a costa de su condición espiritual. El casi cristiano Herodes Agripa II tenía por mujer a su hermana Berenice. Pudo llegar a ser casi cristiano. ¿Y tú qué eres? Amén. Señor les bendiga. Amén.